Bienvenidos a Rumbo Misiológico. Esta es la sexta presentación en la serie El Gran Conflicto. El tema de hoy es los dos testigos. El versículo de referencia se encuentra en Isaías 48, que dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Primero habría que aclarar a qué se refiere el término testigo. En la Biblia hebrea, la palabra alude a alguien que declara lo que vio, escuchó o presenció. Alguien que reitera, afirma o confirma. En el Nuevo Testamento, la palabra testigo es mártir y se refiere a alguien que está dispuesto a decir lo que vio, escuchó o vivió a cualquier costo. Como ya hemos visto en los episodios anteriores, una vez que la Biblia fue traducida a otros idiomas, además del latín, y tras la invención de la imprenta, la gente tuvo acceso a la Biblia en su propio idioma. En algunos casos, los mismos que trataban de limitar el acceso a la palabra de Dios terminaron facilitando su difusión. Sí, la Biblia podrá ser prohibida o perseguida, pero no va a desaparecer. Y menos si mediante su lectura nosotros, ustedes y yo, somos transformados. Entonces, por medio del Espíritu de Dios llegamos a convertirnos en la Biblia que otros van a leer aún cuando no hubiera Biblias disponibles. En Apocalipsis capítulo 11 se habla de dos testigos, simbolizados por dos olivos y dos menorás, o sea, un tipo de candelabro similar al que había en el templo de Jerusalén. Como la mayoría de lo que encontramos en el Nuevo Testamento proviene de la Biblia hebrea, este símbolo lo encontramos también en el libro de Zacarías y se refiere a la misión de estos dos testigos, que era el comunicar la luz y el poder de Dios. En el caso del Apocalipsis, se habla de que estos dos testigos representan al Antiguo y al Nuevo Testamento. Desde los tiempos del Imperio Romano, solamente un pequeño porcentaje de la gente, cuando mucho el 10% de los hombres, podía leer. No fue sino hasta después de la invención de la imprenta que los libros vinieron a ser mucho más accesibles. Como vimos anteriormente, durante la Edad Media, la mayoría de la gente tampoco podía leer la Biblia. En primera, porque estaba en latín, y en segunda, porque la mayor parte de ellos no sabía leer. Las catedrales se decoraban con algunas representaciones gráficas, pinturas de escenas bíblicas y vitrales. Si alguien quería saber algo más, tenía que preguntarle al sacerdote. Cuando la Biblia era escrita a mano, lo cual ocurrió hasta el siglo XIV, una Biblia podía costar el equivalente a varios miles de dólares. Sin embargo, una vez que ésta comenzó a imprimirse en los siglos posteriores, el precio no era más allá de 2 o 3 semanas de lo que ganaba una persona que tuviera un oficio. La disponibilidad de la Biblia en las lenguas locales produjo un aumento del interés en leerla. Las personas de clase media comenzaron a tomar clases nocturnas a fin de poder beneficiarse de lo que decía la Escritura. Y claro, estamos hablando de la Biblia completa. Si bien hay quienes menosprecian el Antiguo Testamento, o sea, la Biblia hebrea, y la consideran innecesaria e irrelevante, el hacerlo nos priva de la llave para entender bien el Nuevo Testamento. Por otro lado, los que solo leen el Antiguo Testamento sin considerar el Nuevo se quedan con algo incompleto. Es como tener el cimiento y las paredes de una casa sin llegar a tener el techo. Si solo leemos la Biblia hebrea, nos quedamos esperando a Elías y al Mesías desde hace más de 2400 años. Y si existe algo que demuestra, sin lugar a dudas, la inspiración de la Biblia, es el elemento profético. Allí se nos muestra que Dios conoce plenamente el futuro. Dentro de este marco profético, los 1260 días, 42 meses o 3 años y medio, encontramos estos eventos de la Reforma Protestante y los dos testigos de Apocalipsis 11, algo que se profetiza tanto en el libro de Daniel como en Apocalipsis. Como hemos visto antes, durante este periodo hubo grandes persecuciones contra aquellos que se atrevían a seguir lo que Dios había indicado, desafiando a la Iglesia de Roma. Cuando la autoridad de la Escritura es hecha a un lado para reemplazarla con algún otro tipo de jurisdicción humana,
Esto solamente conduce al desastre. Comento esto porque en la actualidad, en pleno siglo XXI, muchos tienden a desestimar la historicidad de los primeros 3 capítulos del Génesis, que son la base de prácticamente toda la Biblia, y también desestiman la historia del diluvio. Haciendo esto, consideran la Biblia como algo irrelevante. No es de sorprenderse que en el mismo libro de Apocalipsis, pero en el capítulo 14, el mensaje del primer ángel se describe como el dirigir la atención del mundo entero al Creador y Juez. Esto último con la frase las fuentes de las aguas, expresión equivalente a Génesis 7:11, donde se mencionan las fuentes del abismo. Hace un momento mencionábamos al profeta Daniel. Cabe señalar que el término profeta significa vocero, vocero de Dios en este caso. Un profeta es un tipo de testigo que declara lo que vio, escuchó o presenció de parte de Dios. Por eso es que Dios dice que somos sus testigos. Allí mismo, en el capítulo 11 de Apocalipsis, leemos que primero estos testigos son asesinados y sus cuerpos permanecen sin sepultar en Sodoma y Egipto. No tenemos todo el tiempo para aclarar los simbolismos de esto, pero los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que esto se refiere a lo ocurrido durante la Revolución Francesa. ¿Por qué Francia? Sodoma representa la degradación moral y Egipto el desconocimiento de Dios. Recordemos las palabras del faraón egipcio. ¿Quién es Dios para que yo deje salir al pueblo de Israel? Dios tuvo que mostrarle quién era Él, hasta que finalmente aceptó dejar salir al pueblo. Lo ocurrido durante la Revolución Francesa fue único. Se prohibió la religión y se reemplazó por el ateísmo obligatorio de parte del Estado. Hasta se intentó cambiar el ciclo semanal de 7 a 10 días. Se entronizó a lo que ellos llamaron la diosa de la razón y se quemaron todas las Biblias que lograron decomisar. Pero no termina allí la historia. 3 versículos más adelante, leemos que esos 2 testigos resucitan. Vemos que esto fue la reacción a lo ocurrido en Francia y produjo un reavivamiento, principalmente en Inglaterra y Estados Unidos. Este reavivamiento, entre otras cosas, trajo un nuevo énfasis en la misión y hasta la eliminación de la esclavitud. Recordemos que durante los siglos XVI y XVII, los poderes medievales de España y Portugal, primeramente, y luego Francia, Inglaterra y hasta Holanda, comenzaron a conquistar y explotar a la gente que vivía en las tierras recién descubiertas. No fue sino hasta principios del siglo XIX cuando se abolió la esclavitud, y esto se basó en el conocimiento de la Biblia. Por ejemplo, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, en 1776, se estipula que el Creador nos ha dado derechos inalienables, entre los cuales figuran la vida, la libertad y el poder buscar la felicidad. Pero si algo nos debe quedar súper claro es que el gran conflicto entre el amor y el egoísmo, entre el bien y el mal, tendrá un final. No es infinito, como el enemigo nos quiere hacer pensar. En otras palabras, una vez que regrese Jesús, los llamados poderes del infierno o de la muerte van a dejar de existir. A propósito, ¿cuáles son estos poderes del infierno o de la muerte? Bueno, estamos hablando de la duda acerca de quién es Dios realmente, el permitir que esa duda bloquee el flujo del amor de Dios en nuestras vidas y entonces nos volvemos hacia nosotros mismos, lo que conocemos como egoísmo. Debido a que estamos desconectados de Dios, estamos sujetos a la muerte, o sea, al infierno o el sepulcro. Con este sistema operativo dañado, estamos separados de Dios. Y como resultado, no solo la muerte, sino que mientras estamos vivos, producimos los frutos de la carne. Sí, el pecado, la muerte, el infierno o sepulcro son diferentes aspectos del mismo problema: desconfiar de Dios y desconectarnos de Él. Eso nos torna en un estado egocéntrico, el cual se caracteriza por creer en las mentiras y convertirnos en esclavos de ellas. Por supuesto, todo esto ocurre al estar separados de Dios. Él ha hecho todo lo posible para restaurar la familia humana a su imagen. Entonces, ¿por qué todavía sigue esta gran controversia?
¿Qué está esperando Dios que ocurra para poder venir por nosotros? Cristo está esperando ver su carácter reproducido en los corazones de los que decimos ser sus seguidores, de manera que mostremos su amor y, como dice Juan 15:16, produzcamos mucho fruto para su gloria. Dicho de otra manera, Cristo está esperando a que le permitamos restaurarnos, de manera que entonces podamos completar la misión que nos encomendó, difundir su amor, su oferta a toda la humanidad. Esa es la razón por la que producimos este comentario misiológico. No queremos quedarnos solamente en el aspecto escatológico, los eventos finales. No, la idea es avanzar hacia la conclusión del gran conflicto, hacia la divulgación masiva del Evangelio a todo miembro de la raza humana. Vivimos en un tiempo de la historia en donde existe una libertad increíble y una gran variedad de herramientas para difundir el Evangelio. En Isaías 43:10, Dios declara a su pueblo: ustedes son mis testigos. Y no solo allí, también en Hechos 1:8, Jesús dice: ustedes recibirán el poder del Espíritu Santo. Entonces me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos rincones del planeta. El asunto es muy simple. Si hemos de recibir el Espíritu Santo, es porque estamos dispuestos a ser sus testigos, sus agentes de salvación. De esta manera, le vamos a permitir a Dios restaurar su naturaleza en nosotros. Una vez más, tenemos por delante el seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo y, como resultado, seguir obteniendo los mismos resultados que hemos venido obteniendo. La otra opción, la mejor opción, es recibir su espíritu, colaborar con él y entonces ser restaurados. Como hemos dicho en otras ocasiones, la opción es nuestra. Escojamos sabiamente.